Hola, buenas tardes. Soy Jorge Rodríguez y en el vídeo de hoy voy a hablaros, como siempre, de alguna de esas circunstancias que a mí me ha pasado de los que padecemos acúfenos. Hoy voy a hablar sobre las alucinaciones auditivas. Los que padecemos acúfenos oímos un tono, un ruido, una frecuencia que sea, pero aparte de ese tono, a los que padecemos acúfenos a veces también nos pitan los oídos por la circunstancia que sea. Nos viene a veces ese pequeño pitido que le viene a mucha gente y que suele durar pues unos pocos segundos, no mucho más. A veces, a mí me ha pasado que a veces es un pitido bastante fuerte, bastante potente y claro, te sobresaltas, te entra pues temor, porque claro, los que padecemos acúfenos habitualmente generamos una especie de ansiedad o a veces incluso un trastorno obsesivo en analizar todo lo que oímos. No de una forma a lo mejor directa, pero sí a lo mejor indirecta. En cuanto un ruido nuevo entra en nuestro cerebro o percibimos un ruido nuevo, enseguida nos ponemos a analizar qué es. Yo hablo siempre de mis experiencias, no sé, para que supongo que os sirvan de orientación o de ayuda. A mí me ha pasado que por las noches me tumbo en cama, sobre todo hay bastante silencio, y a veces oigo algún ruido diferente a mi acúfeno, un ruido nuevo, diferente. A veces sí, a veces es cierto que se produce en el exterior, que es un ruido pues de la calle, de lo que sea, o del edificio. Pero siempre que pasa esto, o casi siempre que pasa esto, lo primero que piensas es, ¿será que se ha estropeado el oído un poco más o el cerebro? ¿O me estaré estropeando un poco más, enfermando un poco más? Yo más de una vez he tapado los oídos con los dedos para saber si el ruido es de fuera o es de dentro. O sea, o es que está en nuestra cabeza. Me ha pasado, por ejemplo, que a las 2 o las 3 de la madrugada en mi casa pues tengo suerte y hay bastante silencio. A mí me gusta mucho el silencio para dormir y para vivir, me gusta. Y a las 2 o las 3 de la madrugada despierto muchas veces, 2 o 3 veces por la noche. Y en más de una ocasión, al despertar, me ha parecido oír ruido de voces, conversaciones o radios mal sintonizadas o murmullos. Y me he quedado parado pensando, son las 2 de la mañana, no puede ser. Si esto se escuchara, mis ventanas, que son bastante buenas, habría mucho ruido fuera. Efectivamente, ese ruido no existe. Está dentro de mi cabeza. Por suerte, al cabo de unos minutos de estar despierto, desaparece. Creo que esto tiene una explicación en cómo funciona nuestro cerebro. Cuando nuestro cerebro percibe algo por los sentidos, sea lo que sea, inmediatamente intenta buscarle sentido, buscarle significado. Si nosotros vamos por la calle y olemos café, enseguida nuestro cerebro va a decir, es café. Porque nuestro cerebro va a su base de datos, a nuestra memoria, y busca ese olor que está percibiendo y dice, esto es café.
le da un sentido, un significado. Cuando nuestro cerebro percibe algo que no está definido, imaginaros que pasa una imagen por delante vuestra muy rápido, o escucháis un ruido que no sabéis lo que es, el cerebro también intenta darle significado. ¿Y qué hace nuestro cerebro? Imaginaros que, por ejemplo, veis la mitad de un coche dibujado, la mitad de un coche dibujado, o medio círculo dibujado. Automáticamente nuestro cerebro va a completar ese círculo o ese coche en función a los datos que tiene en su memoria. Es decir, el cerebro, en su instinto probablemente de supervivencia, intenta reconstruir con los datos que tiene la información para saber el sentido del estímulo que nos entra. Explico esto porque de noche, cuando no hay ningún ruido y el cerebro no percibe nada, no hay ruido externo y no percibe nada, no sé, aquí cuando hablamos del oído muchas veces hablamos de suposiciones, porque desde luego, objetivamente hablando, no hay nada demostrable. Pero a lo mejor en el silencio de la noche el cerebro intenta darle sentido al silencio. Y a lo mejor al darle sentido al silencio busca informaciones, en mi caso, de murmullos o de voces o de radio mal sintonizada. Esto me ha pasado también, lo cuento, porque mi experiencia ha pasado también debajo de la ducha. Más de una vez cuando me he estado duchando, cae la lluvia, caen las gotas, el ruido, que además es muy placentero, por lo menos desde mi punto de vista, para los que padecemos acúfenos, porque desconectas un momento y se encubre el ruido. Pues yo debajo de la ducha a veces me he quedado parando pensando si sonaba mi teléfono móvil, la música que tengo en el teléfono móvil. Es más, he cerrado la ducha para cortar el paso del agua para escuchar y efectivamente no sonaba. Y me he dado cuenta de que el ruido de la lluvia, de la ducha, cuando cae, las gotas de agua cuando caen, pues no siempre, pero alguna vez que otra, por lo menos mi cerebro la transforma a veces en música o en canciones conocidas o en parte de ellas. Es decir, mi cerebro está reconstruyendo ese sonido que oye en busca de algo que tiene el cerebro almacenado dentro. Supongo que igual que cuando una persona tiene mucha sed y sufre alucinaciones visuales, como los que se ven en el desierto, que ven agua y cosas así, pues es muy probable que a lo mejor a nosotros, los que padecemos acúfenos, nos pase con los sonidos. Desde luego a mí los sonidos estos, por suerte, siempre se me han ido, vamos, siempre han desaparecido, tanto de noche como de día, como en los pitidos, como en cualquier situación. Son situaciones circunstanciales de un momento determinado. A mí me suceden, por lo menos. No sé si la mejor manera de vivir es en un entorno silencioso o un entorno con algo de ruido. Yo, desde luego, a mí me gusta el silencio. Y si pudiera elegir un sitio para vivir, elegiría quizás el bosque, la montaña, el ruido del viento, de los pájaros, del silencio de un bosque de noche. Creo que es un ruido natural, que el cerebro sabe que es un ruido natural y que a lo mejor sirve bastante bien para dormir y para encubrir un poco el acúfeno que tenemos. Hay muchas personas que ponen ruidos para tapar
el sonido del acúfeno, bien de día o bien de noche. Al cerebro es difícil engañarlo. El cerebro sabe cuando es un ruido no natural. Además, el cerebro descubre rápidamente pautas de sonido, cadencias de sonido de un ruido grabado. No es fácil engañar el cerebro. De todos modos, cada uno tiene que buscar la manera mejor posible para vivir con el acúfeno. Si al que le vaya bien poner ruidos, que ponga ruidos. De lo que sea, vamos. Yo personalmente me he dado cuenta de que hay muchas personas en esta sociedad que cuando llegan a casa lo primero que hacen es poner o la televisión o la radio o música. Ponen algo, y ponen algo, algún estímulo sonoro o visual que entre en su cerebro. ¿Por qué? Pero realmente, ¿por qué? Porque les cuesta mucho soportar el diálogo interno de pensamientos de su cabeza. Ese diálogo de rumiación de pensamientos, ese trabajo incesante que tiene mucha gente con su cabeza. Y entonces se apoyan en un estímulo externo, sea el que sea, para tener entretenido el cerebro. Yo no sé si esto, no sé en qué medida es bueno o malo para las personas que tienen acúfenos. Yo creo que si una persona es capaz de escuchar su diálogo interno, sus pensamientos, de una forma calmada, tranquila, relajada, es decir, es capaz de llevarse bien con lo que sucede dentro de su cabeza sin alterarse, entonces es muy probable que sea capaz también de llevarse más o menos bien con su acúfeno. No creo que sea siempre necesario tener un estímulo externo que nos evada de nuestro acúfeno. Supongo que a lo mejor en un principio es una buena medida, algo que realmente distraiga el cerebro. Pero creo que desde una postura relajada, calmada, tranquila, si tú eres capaz de soportar tu diálogo interno y eres capaz de soportar tu acúfeno, lo que te vas a dar cuenta es que vas a poder vivir en una postura de relajación, de calma, de tranquilidad, a pesar de escuchar tu acúfeno. Esto lo digo y se dice, pues a lo mejor muy fácilmente en estos 2 minutos. Quizás llevarlo a la práctica no sea tan fácil. La verdad es que quizás no sea tan fácil. Pero a mí me parece que es una alternativa muy buena para vivir con acúfenos. Probablemente esto que nos pasa a nosotros, los que padecemos acúfenos, tenemos suerte de vivir en la época que vivimos, en el siglo en que estamos. Porque es muy probable que si esto nos pasase hace 500 años, como sucedía, que creo que sucedía así, estaríamos en el manicomio encerrados. Por locos, probablemente. Y bueno, he querido explicaros esto sobre las alucinaciones auditivas desde mi opinión, desde mi punto de vista, que menos mal que casi siempre suelen ser pasajeras, aunque tu acúfeno esté ahí las 24 horas siempre contigo. Pero estas pequeñas apariciones de ruidos en nuestro cerebro suelen ser circunstanciales y pues yo las tomo con bastante naturalidad. Me asusto, como nos asustamos todos durante unos segundos porque dices, uff, ya hay aquí un ruido nuevo. Pero por suerte, por lo menos hasta ahora siempre se me han pasado.
Y bueno, y como siempre, pues espero que esto pues os sirva de ayuda o de orientación para poder vivir mejor. Un saludo a todos.